Nosotros hablamos de lo que está pasando en Paraguay, una difícil situación para el presidente Lugo. ¿Por qué? Porque por un lado tiene minoría en el Congreso, por otro lado se somete a las primeras pruebas de ADN para confirmar su paternidad. Recuerden que hay varias denuncias que lo involucran en casos de hijos que ha tenido de manera natural. Nosotros vamos al informe de nuestros enviados especiales. Paraguay sufre un bloqueo institucional. El presidente Fernando Lugo no tiene posibilidad de avanzar políticamente por vía parlamentaria, debido a que su partido es minoría y todo proyecto oficial enviado al Congreso es arrojado a la basura. También, desde el Parlamento se bloquea la entrada de Paraguay a la UNASUR y el ingreso pleno de Venezuela al bloque del Mercosur, con intenciones de aislar a Asunción de la integración regional y de alejar al archienemigo de Estados Unidos, Hugo Chávez. El Congreso le bloquea todas sus iniciativas. Piense usted que, por ejemplo, no le aprobó ninguna ley económica, no tiene manera de mejorar el presupuesto, no puede hacer una reforma tributaria. Por ejemplo, en Paraguay no hay impuesto a la ganancia, no hay impuesto a la renta. O sea, es un país que se mantiene, digamos, exprimiendo a los pobres a través del IVA de una manera gigantesca y, por supuesto, el gobierno está atado de pies y manos. El hostigamiento no solo es interno. Al no poder llevar adelante reformas económicas sustanciales para las clases más pobres, Paraguay recibe ayuda económica de la USAID, Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, una de las patas sociales de la CIA. Todo programa para invertir en política social es financiado por esta agencia, también encargada en varios países de la región, como fue probado en los últimos tiempos de otorgar dinero a periódicos, fundaciones y partidos políticos con el fin de desestabilizar a los gobiernos alineados en la integración latinoamericana. Muchos analistas comparan el presente paraguayo con Honduras, donde el golpe se hizo fuerte desde los medios de comunicación. El ensayo de la oposición de llevar a un juicio político de una vía institucional, democrática, como son las nuevas formas de golpes de Estado, ¿no? Ya no vienen más los militares, sino que a través del lobby de los medios de prensa, de instalar la línea política principalmente por el diario ABC Color, que es un diario de circulación nacional, de mucha influencia, de que marca la línea política. Es un vocero de prensa, prácticamente funge de un vocero de prensa de un partido político. En la madrugada del domingo 15 de agosto fueron robados 3 fusiles M16 de la sede del Comando del Ejército Paraguayo. Por este hecho se responsabilizó al hoy exministro de Defensa Luis Vareiro Spaini, sobre quien cayeron la oposición y la embajadora de los Estados Unidos, Liliana Ayalde, con el pedido de juicio político. Se veía la arremetida de la derecha representado principalmente en ambas cámaras del Congreso, esta vez de la Cámara de Diputados, que por una situación de un robo de 3 fusiles que no tiene nada que ver con un juicio político a un ministro, que a propósito es la primera vez en la historia política paraguaya que un ministro es llevado o iba a ser llevado a un juicio político, ¿no? Y que además no está en la cadena de mando, el Ministerio de Defensa no está en la cadena de mando, por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad directa. Pero hubo otros detonantes de la avanzada contra el exministro que dan cuenta de los intereses de Estados Unidos en el Paraguay. En marzo pasado, Vareiro acusó a la embajadora estadounidense de injerencia en asuntos internos. También fue criticada por una sospechosa reunión que mantuvo con el vicepresidente Federico Franco. Porque se negó a algunos acuerdos que de por sí ya eran sospechosos, era la presencia de tropas estadounidenses en territorio paraguayo y tenía que tener la anuencia del Ministerio de Defensa. Incluso hay disparidad de criterio en el propio gabinete de Lugo, hay una discoordinación entre el ministro del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Paraguay es un país para Estados Unidos estratégico, o sea, la cuenca amazónica, ¿verdad?, que tiene entre otros el acuífero Guaraní, que es el acuífero más importante, no por su caudal, sino por su capacidad de recarga, ¿verdad? El más importante por caudal es el de Siberia, pero este es más importante porque tiene mayor capacidad de retroalimentación. Es un objetivo absolutamente estratégico para Estados Unidos, preocupado por la guerra del agua, que son las guerras del siglo XXI. En coincidencia con esta crisis política, arribó en las últimas horas a Asunción el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos Occidentales de los Estados Unidos, Frank Mora, un ferviente colaborador de la embajadora estadounidense, ambos mentores de varios proyectos para militarizar a Paraguay en nombre de la lucha contra el narcotráfico y el supuesto grupo guerrillero EPP. Es la antesala de un golpe de Estado institucional que se lo quiere sacar encima a Lugo, y ahora con la enfermedad de Lugo se le presenta un panorama mucho más claro para esta oposición, porque puede aducir de que en realidad ellos no quieren sacar a Lugo, pero objetivamente un hombre sometido a un tratamiento de quimioterapia muy fuerte como va a estar sometido Lugo no va a tener condiciones de poder controlar las redes del gobierno. Se avecinan meses duros para Lugo. Su enfermedad, los pedidos de ADN por paternidad y un inminente juicio político que complicaría su estadía en el Palacio de Gobierno. Y para Estados Unidos, Paraguay es el cierre de lo que en el norte se abre con las 7 bases de Colombia. Con las 2 bases que hay en Paraguay. De manera que para Estados Unidos es un objetivo de primerísimo orden.